Dios les bendiga. Como hemos estudiado hoy, estamos viendo los dones espirituales, ¿cierto? Esta mañana vimos el don de exhortación y quisiera que volvamos a Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 8. Dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hasta ahí. Esta mañana pues vimos lo de la exhortación y aquí vamos a ver esta parte que dice el que reparte con liberalidad. Entonces, antes de iniciar, oremos al Señor para que Él sea el que dirija este tiempo. Señor, muchas gracias por el día que nos das, porque nos permites abrir tu palabra, estudiarla, Señor, aprender lo que tú quieres para nosotros, Señor, conocer tu voluntad para con nosotros, Señor, y te pedimos que esto que vas a hablar a cada uno de nosotros sea de bendición, seas dándonos oídos prestos, Señor, para conocer tu voluntad y que sean tus palabras las que guíen este estudio, que no sean palabras humanas, sino que tu Espíritu Santo sea el que dirija a cada corazón, Señor. En Cristo Jesús, amén. Bueno, ¿qué es esto del que reparte con liberalidad? Este es conocido como el don de repartir o el don de dar. Uno ve muchas iglesias en muchos lugares que dicen que dan entendimiento a este don como algo económico, como tienen que dar plata y plata y plata y plata, y el diezmo, la ofrenda, y tiene que dar, y generalmente lo explican de ese modo, como la necesidad que tiene el pueblo cristiano de dar. Pero vemos y vamos a ver que es algo mucho más allá de eso, que en realidad no se trata de lo que es monetario, lo material. Dice que el don de dar no se refiere únicamente al hecho monetario, es la necesidad y deber del creyente de repartir o entregar todo al servicio de Dios. Esa palabra repartir dice que viene del latín repartir, que significa dividir repetidamente o dividir con intensidad. O sea que hace referencia a que tiene que ser algo muy necesario, muy intencional para nuestras vidas, que el creyente tiene la responsabilidad de ejercer esto intensamente, que es una necesidad. Pero antes de mirar qué tenemos que dar como creyentes, primero miremos qué nos ha dado el Señor a nosotros. Son algunos ejemplos, faltan muchos más porque sabemos que lo que el Señor nos ha dado es mucho más grande de lo que uno puede describir, pero son cosas que quisiera que viéramos. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, es un versículo bastante conocido, que la mayoría sabemos, hemos leído al menos una vez, y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué nos dio el Padre? Amor. Una de las primeras cosas que podemos ver aquí y de las cosas que nos ha dado Dios es su amor. Y dice: para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La primera cosa que nos ha dado es el amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, en Efesios capítulo 2, versículo 8, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la segunda cosa que el Padre nos ha dado? Que Dios nos ha dado. Dice que es su gracia. Entonces, en 1 de Juan vimos que nos dio su amor. Aquí en el Evangelio según Juan vemos que nos ha dado su gracia. Ahora, en la carta a los Efesios, ahora sí, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, vemos otra cosa que nos ha dado Dios. 14, 26.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que también nos ha dado? El Espíritu Santo. Nos dio su amor, nos dio su gracia, nos dio el Espíritu Santo. Pero para poder tener ese Espíritu Santo, sabemos que es necesario el arrepentimiento, el perdón de pecados, que solamente lo tenemos a través de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué otra cosa nos ha dado? Otra vez en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué otra cosa nos dio? La vida eterna. Solo por el sacrificio de Cristo, por la obra que Él ha hecho, podemos adquirir esa vida eterna. No por méritos humanos, no por buenas obras, no por qué tan obedientes seamos, sino solamente por el sacrificio de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 8, vemos lo que hemos estado estudiando estos últimos meses en las vigilias y estos domingos. Efesios 4, 8. Voy un poco rápido porque la idea no es detenernos tanto en esto. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nos ha dado dones, ¿no? Eso es lo que estamos estudiando en este tiempo, esos dones que nos ha dado Dios cuando somos llamados sus hijos. Y por último, ahí mismo en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí se refiere al don de Cristo, o sea, ese regalo también fue Cristo, la base por la cual somos llamados hijos de Dios. Y faltan muchas cosas más que podemos hablar sobre lo que nos ha dado Dios, pero la idea de este estudio no es hablar de lo que nos ha dado, sino de lo que tenemos como responsabilidad dar nosotros. Entonces, dice que el dar es algo que debe ser intenso. Es una necesidad fundamental del creyente. A través de la palabra, aún desde el Antiguo Testamento, vemos ejemplos de hombres que dieron mucho con tal de anunciar la palabra de Dios. Hombres ejemplares que también nos hablan a nosotros de la necesidad que tenemos de también dar como creyentes. No se refiere solamente a la ofrenda o algo monetario, sino lo espiritual. Miremos en Hechos capítulo 9, versículo 36. Aquí hay un ejemplo de una mujer que dio mucho. Conocemos a esta mujer, ¿cierto? Dorcas. Capítulo 36. Versículo 36. Capítulo 9, versículo 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Solo ese versículo. Más adelante pues vemos aquí lo que trata de la resurrección de esta mujer Dorcas. Pero llama la atención este versículo 36 porque dice que esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Vemos dos cosas que esta creyente, que esta mujer daba. Algo material, pero también algo espiritual. Algo que trascendía más de lo monetario. Dice que buenas obras, pero también dice que limosnas. Y constantemente hablamos de que, o escuchamos a muchos creyentes decir, no, es que esta casa que yo tengo, esta finca que yo tengo, este carro que yo tengo, esto es del Señor. El Señor me lo dio y esto le pertenece a Él.
Pero ¿en verdad eso es cierto? Si el Señor le llega a quitar eso, ¿cómo lo toma usted? ¿En verdad era de Él? ¿En verdad se lo dio a Él? ¿O no algo material? Hijos. Que es que mi hijo le pertenece al Señor. El Señor me lo dio y le pertenece a Él. ¿Y qué pasa si el Señor le quita a su hijo? ¿En verdad era de Él? ¿O utilizamos esta frase para excusarnos y evitar la responsabilidad que tenemos de darle a Él? Y no solamente darle a Él, aún entre hermanos. Y vamos a ver más adelante ejemplos en cuanto a la iglesia. Entonces, esta mujer era una mujer que sabía dar, y dice que era una discípula. Habla de que esta mujer Dorcas era una discípula. ¿Qué significa o qué implica para usted y para mí el ser discípulos de Dios, de Cristo? ¿Qué significa? ¿Cuál fue el mayor ejemplo o cuál fue la mayor obra que Cristo vino a hacer aquí en la tierra? ¿Qué dice Él? Dice que vino a servir y no a ser servido. Vino a dar su vida. La mayor obra que Cristo hizo fue dar. Fue dar a los demás. De lo que Él tenía dio, aún sin merecerlo. Dio su vida, se sacrificó por usted y por mí. Algo muy valioso. El mayor ejemplo que Cristo vino a dar fue el dar. Y esta mujer entendía eso y por eso era discípula. Porque entendía que tenía que dar. Que no era quedarse solamente sentado en una iglesia, sino que era mandada a dar a los demás. Y este es un don que, si bien es cierto, hay personas que se les da mucho más fácil esto, es algo que tenemos que ejercitar todos como creyentes. Es algo que tenemos la responsabilidad, el deber y la necesidad de ejercer, el dar. Pero ¿estamos dispuestos a ello? ¿Estamos dispuestos a tal vez sufrir? ¿Tal vez padecer? Miremos ahora en Lucas capítulo 12, versículo 48. Lucas capítulo 12, versículo 48. Dice: Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado. Poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Usted y yo, o la mayoría de los que estamos aquí, creo que somos salvos. Hemos recibido a Cristo. Y es como escalones. Usted recibe al Señor y está aquí. Pero se reúne, conoce más de Él y va subiendo. Lee en su casa, hace su devocional y va subiendo. Va conociendo más de Él. Dios le da más de su conocimiento. Pero dice que al que mucho se le ha dado, ¿qué? Mucho se le pide también. Al que se le ha confiado, también mucho se le pide. Entonces, ¿qué hace usted? Puede que usted lleve 20, 30, 40 años en la iglesia o siendo creyente. Pero ¿qué hace con lo que usted ha aprendido de Dios? ¿Qué de eso que usted ha conocido está dispuesto a dar a los demás? A llevar el evangelio a los que tal vez lo necesitan. A enseñar, a apoyar hermanos en la iglesia. Hoy veíamos lo del don de la exhortación, ¿no? Y para usted exhortar, como decía mi papá, se necesita experiencia, se necesita ejemplo. Y eso se adquiere a través de un caminar con Dios. Una persona cualquiera, un niño no puede venir a aconsejar a un señor de 60 años porque pues el niño no ha experimentado nada. Entonces, para usted poder ejercer, para usted poder dar, tiene que, a través de la madurez que ha adquirido, también mostrar a otros, llevar a otros, dar de eso que el Señor le ha entregado a usted. Vemos lo que pasó con esta parábola de los talentos, ¿cierto?
A uno se le dio cierta cantidad de talentos y él hizo negocios y las multiplicó, aumentó más sus talentos. Al otro también se le dieron talentos y los multiplicó, pero al último le dieron los talentos y él, ¿qué hizo? Se quedó con eso. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que llegara el jefe y lo regañara o algo, y él prefirió guardarlo. Y cuando llegó el dueño de casa y le preguntó, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Pues él no hizo nada. Entonces somos mandados a que con lo que el Señor nos ha dado, también llevar a otros, también mostrar a otros, ir a evangelizar, enseñar, discipular. Relacionamos mucho esto de dar con lo económico, y es algo muy importante porque el Señor también nos manda y enseña qué significa lo de la ofrenda, pero no es lo único. Eso también es importante, y más que importante, es fundamental para nosotros. Otro ejemplo, ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Lucas 19, 8. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquí se habla, y es una historia muy conocida de este hombre Zaqueo. Hay una canción y todo sobre este personaje. Pero es curioso ver que antes de él decir que lo que él había dado, que lo que él había quitado, lo iba a regresar y a un cuadruplicado, antes de decir eso, tuvo que haber ocurrido un encuentro con Cristo. Tuvo que haber ocurrido un encuentro con Dios. Y si este hombre apenas se encontró con Cristo, tuvo la capacidad de cambiar toda su manera de vivir, de cambiar su pensamiento, su razonamiento, de cambiar todo por causa de Cristo, ¿cuánto más nosotros? Fue motivado a dar, en este caso económicamente, pero no lo pongamos tanto así. ¿Qué dones el Señor nos ha dado? Y si un don es un regalo que tenemos que usar para Él mismo, para la gloria de Él. Pero en verdad lo hacemos. ¿Qué ha causado en ustedes mi la obra de Cristo? ¿Es algo más que un hecho importante? ¿Ha cambiado algo en su vida de encontrarse con Cristo? Porque si en usted ha ocurrido un cambio, ese cambio debe motivar el dar a otros, el dar a los hermanos, el dar a tal vez al que lo necesita. Porque si no, vamos a volvernos creyentes de banca. Todo el tiempo lo mismo, sentados igual, cada 8 días en reuniones, no faltamos a nada, pero no nos ha llamado el Señor a eso. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a hacer Jesús? No vino a quedarse sentado a que lo adoraran. Aquí se refleja una acción, un hecho, a buscar y a salvar. Cuando usted busca algo, pues obviamente es porque no lo encuentra, porque se le perdió. Y si usted lo busca es porque lo necesita, porque quiere tener ese objeto. Y lo busca con intensidad. Ayer, no recuerdo qué, creo que iba a pasar arreglando un bombillo y necesitaba un probador de energía, algo así era. Y no lo encontraba. Y decía: no, pero yo lo metí aquí, búsquelo, no lo encontraba. Y lo necesitaba para poder arreglar el bombillo, para saber si había quedado bien. Eso vino a hacer Jesús por usted y por mí. A buscar y a salvar. Vino a dar a otros.
¿Y qué mayor ejemplo que ese para usted y para mí? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más motivación tenemos que tener para llevar a otros este evangelio? Para usted, no solamente a personas de afuera, a su misma familia. La obra no es solamente en una tribu indígena, en otro país. Desde su mismo hogar empieza la obra. Con sus hijos, con sus hermanos, con sus papás, con sus nietos. Desde ahí, desde ese punto, empieza la obra. Pero ¿estamos dispuestos a esto? Hace unos días conversaba con una hermana y ella decía, pues ya los hijos de ella estaban grandes. Ella decía, yo tengo un anhelo muy grande de servir a Dios. Quisiera viajar, llevar y ayudar entre los hermanos y apoyar iglesias. Pero no puedo, tengo mis nietos acá y no puedo dejar sola a mi hija porque ya no tiene al esposo. Tengo que cuidar de los nietos de vez en cuando, entonces ¿cómo me voy? Y yo le dije, hermana, pero es que la obra empieza con esos nietos suyos, con su hija que tal vez no ha vuelto a la iglesia. Ahí empieza la obra, no hay que ir muy lejos. Esa es la verdadera obra, porque son almas, son seres humanos que si no se arrepienten, al igual que el resto de la humanidad, van a ir al infierno. Entonces tenemos la responsabilidad de nuestro mismo núcleo familiar, de nuestra misma iglesia, cuando vemos un hermano desanimado, un hermano que tal vez se siente desconsolado, que tal vez lo vemos, que algo pasa por su vida, de llevar esa obra también, de dar al resto. Vemos el ejemplo de Jesús con María y Marta, ¿no? Cuando murió Lázaro. Estas mujeres lloraron, estas mujeres estaban afligidas, pues obviamente era un ser querido y más un hermano pues sanguíneo. Y Jesús se compadeció de su dolor. Dice que Jesús lloró, y no porque él no supiera que le iba a resucitar, sino que él vio la tristeza de esas mujeres y se compadeció de ellas. Sabía la necesidad que tenían de consolar, de que las consolaran, de sentirse felices. Y él quiso darles eso. Así también tendríamos que ser nosotros. Y digo tendríamos porque en la gran mayoría de los casos no pasa eso. No desarrollamos este don. Y ya vimos que al que mucho se le ha dado, también mucho se le exige. Otro ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no habría entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé que se habla aquí es el mismo Bernabé que anduvo con Pablo, que estuvo en el ministerio con Pablo. Y vemos dos cosas aquí: el dar individualmente, pero también el dar como iglesia, como hermanos, como un cuerpo. Veíamos hoy la necesidad que tenemos de recordar, de tener claro que somos uno en Cristo, que como unidad debemos apoyarnos unos a otros, como un cuerpo. Y dice
que tenían, el 32 dice, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando habla de todas las cosas en común, se refiere a que ninguno tenía un pensamiento más alto que el otro, por tal vez una propiedad. Que en realidad ellos sí entendían qué significaba el decir, esto me lo dio el Señor, esto le pertenece al Señor, esto es de Dios y para Dios. Que no eran solo palabras, ellos lo llevaban a cabo. Es un gran ejemplo. Y diría que hoy en día es muy difícil que se vea eso entre hermanos. Un hermano tal vez necesita económicamente y uno sabe la necesidad y dice no, que se arregle él. El problema es de él, mi familia está bien, él mira a ver cómo soluciona. O necesidad espiritual, tal vez tiene un problema, una situación difícil, algo que lo tiene triste, desanimado. Y decimos, no, el Señor se encarga de eso, yo no tengo por qué meter mis manos ahí. Yo no tengo por qué ir a ayudarle, yo no tengo por qué apoyarle. No tengo que preguntarle cómo está, qué está pasando, cómo puedo apoyarle. No tengo por qué darle nada. Y pasa. Y es muy común. Cosa que no debería pasar. Cosa que no debería suceder. Estos hermanos, dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Aquí habla de lo monetario, ¿cierto? Pero dice, esta afirmación dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Hay entre nosotros necesitados? Y no me refiero a económicamente, puede que sí. La economía hoy en día vemos que está muy complicada. Pero dentro de usted, en su corazón, ¿habemos necesitados? Necesitados tal vez de consuelo, de una palabra, necesitados tal vez de salvación, necesitados de perdón. ¿Habemos necesitados aquí? Porque si hay necesitados aquí, es que algo está fallando. Algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque dice que no había necesitados en esta iglesia. La iglesia de Jerusalén. No había necesitados. ¿Qué tan dispuestos estamos a servir a otro? A estar ahí para otro. Es algo muy complejo, muy difícil. Requiere tiempo, requiere dedicación, requiere compromiso. Y muchos le tenemos miedo al compromiso. Le tenemos miedo a dar, a apoyar a otro. Y el versículo 36 dice, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducidos hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos algo muy importante y que más adelante vamos a expandir un poquito más, pero que él puso la totalidad de lo que había dispuesto en su corazón para el servicio. Vendió su casa y lo dispuso para el servicio. Pero ahora usted y yo estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo, a nuestra comodidad, a todo lo que tal vez puede hacernos sentir cómodos, renunciar a eso para el servicio. No le estoy diciendo que venda su casa o que venda un carro. Pues si el Señor le pone en su corazón eso y apoyarla ahora, pues hágale. Pero cosas tan sencillas como nuestra comodidad, somos capaces de renunciar, de dejarlo todo delante del Señor para el servicio, para dar a otros. Hay muchos creyentes y en muchas ocasiones yo también no lo hago. Prefiere uno estar en la zona de confort que viendo el clima como está, la lluvia. Pues ¿qué pensamos cuando llueve? Que es un tiempo de ¿qué? De acostarse, de dormir, que la lluvia arrulla. Y podríamos estar haciendo eso en este momento. Pero ¿qué lo motiva a usted a estar aquí sentado? ¿Un compromiso?
Tal vez para que los hermanos no me digan nada, o porque en realidad sacrifica su comodidad por aprender de Dios. ¿Qué lo motiva a usted estar aquí? ¿Qué nos motiva? Otro ejemplo, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este pasaje es un pasaje muy mal interpretado. Muchas iglesias lo utilizan para justificar las comodidades tal vez de un pastor. Hace unos días miraba un video de un supuesto pastor y profeta, que decía que Dios le había revelado que tenían que ahora en adelante dar el 50% de lo que ganaban de diezmo, que porque eso era lo que mandaba el Señor, ya no el 10% como se muestra en el Antiguo Testamento, que muchas iglesias todavía utilizan eso, sino que el 50%, o sea, un montón de dinero. Y así podemos ver muchos casos, y utilizan este pasaje para decir, no, es que tiene que dar alegremente porque es que es para Dios, de plata, de millones, pero la Biblia no nos muestra eso. Aquí en ningún momento se menciona algo que tenga que ver o que haga referencia a algo económico, monetario. Dice que el que dé alegremente, y dice que Él nos ha dado abundantemente en todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? No solamente una casa, un alimento, un estudio. Nos ha dado lo suficiente en ese sentido, pero también nos ha dado lo suficiente espiritualmente para llevar a otros. Dice, para que abundéis en toda buena obra. Abundar. O sea, eso implica cantidad, eso implica el deseo, la necesidad, la intención de querer hacer. Abundar, porque ya nos ha dado lo suficiente. No tenemos necesidad de nada más, Él ya lo dio. Para que abundéis. ¿Abundamos en esas buenas obras de las que habla este pasaje? Dice que no dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es su motivación para estar aquí? Tal vez algún beneficio, tal vez usted espera que por estar aquí Dios le dé algo, o tenga como una compensación, un incentivo. ¿O por qué sirve a Dios? Para que lo vean, para que lo feliciten, le digan, ¡ay, qué chévere canta, qué chévere toca la guitarra, qué chévere enseña! ¿Para qué? No por necesidad, no por necesidad tal vez de aprobación, no por necesidad económica, no por necesidad de que tal vez me vaya bien. Muchos buscan a Dios para que les vaya bien. Uno ve muchos casos, ¿no? Cuando alguien se enferma, un familiar o alguien cercano que tal vez no quiere nada de Dios, pero tiene un familiar creyente, si se enferma un ser querido, que dicen, ore por esta persona. Ore por esta persona por su salud, por su situación económica. Y buscan a Dios para sentirse bien. Y cuando ya están bien, otra vez se alejan. O servimos y estamos presentes aquí para que no nos digan nada, para que nos feliciten, para que nos reconozcan tal vez la fidelidad fingida que tenemos. No por necesidad. Al dador alegre. ¿Qué implica esa alegría? ¿Qué sintió usted cuando el Señor entró en su corazón? ¿Tristeza? ¿Desconsuelo? ¿Se sintió deprimido? Yo creo que no, o en mi caso no.
Cuando Cristo entró en mí sentí felicidad, sentí alegría, sentí gozo. Cantamos una canción que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, porque solamente lo puede dar Cristo. Y si usted y yo tenemos ese gozo tiene que motivarnos a servir con alegría, con deseo. Pero lo hacemos no por obligación, no por conservar un ministerio. ¿Cómo tomamos esto delante del Señor? ¿Con qué seriedad vemos el llevar a otros, el dar? ¿Qué tan importante es? Y aquí entra otro aspecto muy importante. Es listo. Puede que usted no lo haga para que lo vean, de verdad tenga el sentido de servir al Señor. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero usted se toma ese servicio con la seriedad que debería, con la importancia que debería, organizando su tiempo, su cronograma, para poder cumplir con ese servicio, porque es una responsabilidad delante del Señor. El dar no es de épocas, no es de momentos, es todo el tiempo. ¿Qué seriedad tenemos? ¿Con qué responsabilidad con qué responsabilidad tomamos el servicio delante del Señor? Es algo fundamental, es como un trabajo. Si usted falta el trabajo, pues muy posiblemente lo echan. Tenemos que tomarla con esa importancia, tal vez no como obligación, pero que en nosotros exista el deseo de servir y que sea algo importante y fundamental para nosotros. Que no sea, no es que me salió algo mejor y entonces me voy y dejo el servicio botado. O no, es que me gusta más esta asamblea de por acá, entonces voy a estar allá porque ya puedo crecer más y dejo el servicio botado. Eso no es responsabilidad, eso no es seriedad delante del Señor. Somos responsables por esas decisiones y delante del Señor respondemos por eso. Es parte de dar. Es un privilegio, pero a la vez una responsabilidad que tiene que tomarse con seriedad. Miremos un ejemplo, esta vez negativo. Un ejemplo de cómo no dar. Hechos 5, capítulo 1. Capítulo 1, Hechos 5, versículo 1 hasta el 11. Ananías y Zafira, ¿no? Una historia la leemos bastante, pero hay un ejemplo aquí que habla mucho a nosotros de cómo no debemos dar al Señor. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vemos aquí una pareja que tenía el deseo de dar, de ofrendar, aportar económicamente de la heredad que habían vendido. Entonces, ¿qué de malo hay en eso? Ellos tenían un buen pensamiento, un buen deseo.
¿Qué sucedió? ¿Por qué estaba mal esto? Bueno, pues primeramente vemos que mintieron. Dijeron que iban a dar una parte y al final no la dieron. Y por eso vino su castigo. Pero para nosotros, esto nos muestra que delante del Señor no podemos dar migajas. No podemos dar lo que nos sobra. Lo que tal vez el tiempo que nos queda. O Él es prioridad o Él no es nada para nosotros. Es así de sencillo. No podemos dar migajas delante del Señor. No podemos dar lo que nos sobra. O le servimos o mejor no hagamos nada. Delante del Señor funciona así, y eso fue lo que sucedió con Ananías y Zafira. Propusieron en su corazón algo, pero al momento de darlo, decidieron darle migajas al Señor, al servicio, y sustraer ellos una parte. Si en su corazón está el servir, el dedicarse a la obra del Señor en su iglesia, tal vez en otro lugar, pero si en su corazón está eso, hágalo con todas sus fuerzas. Dedíquese a eso, no le dé migajas al Señor, no ponga primero sus prioridades, porque la prioridad del creyente siempre tiene que ser el servir al Señor, el dar a otros. Ya vimos que es una necesidad, vimos que debe abundar en nosotros, pero muchas veces le damos migajas, le damos el tiempo que nos queda, le damos la poca energía que nos queda, o a veces ni se la damos. Preferimos nuestros deseos, nuestras metas, nuestros anhelos, lo que tal vez nos gusta, lo que tenía propuesto para el próximo año. Pongo primero eso para mí y la voluntad del Señor queda por fuera. Y si en verdad conociéramos la voluntad del Señor, entenderíamos que esa voluntad para todo creyente siempre va a caer en servirle. No de las mismas maneras, pero en servirle. En dar a otros. En repartir. Dice en Romanos, el que reparte con liberalidad. Sin ninguna cosa que lo ate, sin nada que lo detenga. El que reparte con liberalidad. Tenemos esa liberalidad para dedicarnos al servicio del Señor. No hay nada que nos ate. Somos capaces de sacrificar tal vez nuestros deseos, nuestras metas, nuestros anhelos delante de Él. Y como mencionaba hace un rato, muchas veces decimos, no, esto es del Señor, esto le pertenece al Señor. Mi hijo es del Señor, mi familia es del Señor, pero el Señor le llega a quitar eso, ¿cómo reacciona? ¿En realidad era de Él o era más adquisición suya? Esta expresión muchas veces se utiliza como excusa para utilizarla y justificarnos y evitar el servicio para Él. Porque, siendo sinceros, como seres humanos, siempre va a ocupar un espacio muy importante en nuestra voluntad, nuestros deseos. Pero delante del Señor no funciona así, porque a Él no le interesa su voluntad. Él quiere que la voluntad de Él esté en su vida, que los deseos de Él estén en su vida. Pero estamos dispuestos a aceptar eso. Vemos el ejemplo de un hombre, un profeta, allá en el libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 15. El profeta Ezequiel fue un profeta que, al igual que el profeta Jeremías, padeció bastante. Pero a diferencia del profeta Jeremías, aunque el profeta Jeremías sacrificó mucho para hablar y llevar la palabra de Dios, me parece que el ejemplo que da este hombre muestra un sacrificio muy grande, muy fuerte. El verso 15 al 17. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de
de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Fue un hombre que por causa de llevar la palabra del Señor, de Dios, vio morir a su mujer, a su esposa. Un ser querido, yo creo que para el ser humano, de lo más importante que tiene. La esposa. Por causa, y me llama la atención que dice, he aquí yo te quito de golpe. O sea, no le dio tiempo de respirar, no le dio tiempo ni de despedirse. De golpe. ¿Cómo reaccionaría usted si Dios le llega a pedir eso de usted? Y me imagino, o sea, que muera la esposa por llevar la palabra a personas que no lo merecían, que por su incredulidad y permanente incredulidad eran condenados, eran llevados a cautiverio. Por ese tipo de personas, ver que la esposa muera para llevar la palabra de Dios, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo hubiera reaccionado este profeta? Me imagino que tuvo que, por más espiritual que sea, tuvo que haberse cuestionado un poco, tuvo que haber dudado un poco. Es un dolor muy grande. Y todavía le dice que le quita a la esposa, pero que además no vaya a llorar, que reprima sus sentimientos, que reprima sus emociones. O sea, uno diría, bueno, pero Dios, ¿qué le pasa? ¿Por qué le pide eso? Pero más adelante vemos que la obra y el motivo por el cual Dios hizo eso era muy grande, era muy poderoso, era para llevar su palabra. Y como en este caso vemos muchos hombres, el caso de Oseas, se casó con una prostituta y vio que esa mujer lo engañó muchísimas veces para llevar la palabra de Dios. Sacrificó toda su vida al poder tal vez vivir feliz con una persona que sí lo amara, una pareja estable. Sacrificó eso por llevar la palabra de Dios. Son cosas muy fuertes. Y muchas veces lo que el Señor pide de nosotros es mucho menor que esto, y aún así no somos capaces de darlo. Es un ejemplo muy grande para nosotros. Miremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Aquí está el mensaje de una de las iglesias, la iglesia de Laodicea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia pues nos deja ver que tenía como un estatus económico bastante importante. Tenía una solvencia económica pues buena. Pero aquí el mensaje que Dios les da y dice: ustedes pueden ser ricos físicamente, materialmente, pero su corazón está podrido. Su corazón es pobre, dice que miserable, ciego y desnudo. Y aquí le está hablando a una iglesia en general, a un conjunto de personas que se reunían. ¿Cómo estamos delante del Señor al analizar esto y comparar nuestra situación? ¿Tenemos de ese oro refinado que habla? ¿Tenemos de esta capacidad para llevar a otros, para vestirnos de esas vestiduras blancas?
¿Queremos eso? ¿Cómo estamos delante del Señor? El versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es curioso que no dice que abre la puerta y se queda ahí. Incluye una acción de entrar, de cenar, de compartir, de convivir. Cuando usted invita a alguien a comer a su casa, es porque usted le tiene aprecio a esa persona, porque usted quiere compartir con esa persona, porque desea convivir con esa persona o esas personas. Y esa obra, o la obra que el Señor hace en nosotros, se renueva diariamente. Dice que entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Estamos dispuestos a lo que implica el conocerle a Él? Entre más usted sepa de la palabra, entre más conocimiento tenga de Él, tiene una mayor responsabilidad de cómo lo utiliza para el servicio, de cómo lo ejerce para el servicio. Es fundamental para nosotros, es necesario. Para ir terminando, miremos en Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Uno al 3. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Dice que Dios le había enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Aquí en esta iglesia pueden haber quebrantados de corazón. Puede que en su familia hayan quebrantados de corazón, que en su barrio hayan quebrantados de corazón. A libertar a los cautivos. Esta humanidad sabemos que está cautiva del pecado. Y esto que Dios le mandó a Isaías, no solo se lo mandó a él, nos lo ha mandado también a nosotros. Ya vimos en Lucas lo que dice. Ya nos ha dado mucho Él, nos ha dado lo suficiente. Dice que tenemos lo suficiente en todas las cosas. Pero de eso mucho que nos ha dado, dice que también exige mucho. De lo que ya tenemos exige respuestas. ¿Cómo estamos produciendo? ¿Cómo estamos utilizando lo que nos ha regalado? Ese evangelio, eso que sana corazones, esa venda al corazón, ¿cómo la llevamos al resto? ¿Qué estamos haciendo? Este don de repartir con liberalidad, si bien es cierto, también tiene un contexto económico. No quise hablar mucho de eso porque me parece que es mucho más necesario que comprendamos como creyentes la necesidad que tenemos del servicio, de servirle a Él. Oremos. Señor, muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte a ti, Señor, saber tu voluntad.